Llanura de Salisbury, Inglaterra, hogar de una de las vistas más misteriosas del mundo. Un círculo de piedras imponentes que susurran sobre sociedades antiguas y ritos arcanos. Conocido como Stonehenge, este imponente monumento ha dominado la imaginación de arqueólogos y visitantes durante siglos. Se cree que el nombre de Stonehenge proviene de la palabra inglesa antigua o sajona Stanengen, que significa colgadura de piedra, porque se asemeja a lo que era la horca en la Edad Media. Hoy en día, quedan 52 piedras en el sitio, dispuestas en 2 círculos concéntricos. Pero los científicos creen que originalmente había alrededor de 80 de ellos. Y las piedras en sí mismas, enormes. Miden 13 pies de alto y algo. Pesa hasta 25 toneladas. Estar de pie junto a estas piedras es simplemente impresionante. Te hace sentir tan pequeño e insignificante. Y plantea las preguntas obvias: ¿quién construyó este monumento y cómo y por qué? Nadie ha encontrado nunca nada que se parezca a planos escritos. Ni tablillas de piedra, ni papiros, ni dibujos rupestres, nada que pueda servir como manual de instrucciones o como historia de fondo para explicar cómo sucedió esto. La primera especulación conocida sobre el origen de Stonehenge proviene de un libro escrito en 1136 por Godofredo de Monmouth llamado Las Historias de los Reyes de Gran Bretaña. El libro de Godofredo de Monmouth no es exactamente lo que llamarías un texto de historia preciso y verificable, pero hay muchos hechos históricos que están incrustados allí junto con otros. Material más legendario, como las historias del rey Arturo, o los caballeros de la mesa redonda, o Ginebra o el famoso mago Merlín. Según el relato de Geoffrey, Merlín juega un papel sorprendente en la construcción del monumento. Alrededor del siglo V, el área de Stonehenge está habitada por personas que se conocen como britanos celtas, pero un ejército de invasores germánicos llamados los sajones llega e intenta hacer la guerra y conquistar la tierra. Se convoca una reunión entre las dos partes. Pero resulta que los sajones no están realmente allí para hablar, y asesinan a cientos de británicos. La estructura que hoy conocemos como Stonehenge se encarga para honrar a los muertos. Se trata de una lápida gigante que se construyó en el siglo V después de Cristo. Ahora, eso parece plausible, pero el resto de la historia no. Para construir este monumento funerario, el rey de los britanos, Ambrosio, pide ayuda al mago Merlín. Merlín, en cambio, decide robar un monumento que ya existe. Se llama el Anillo del Gigante. El Anillo del Gigante es un conjunto de piedras en Irlanda que se dice que se encuentran en el monte Killiraeus, y se cree que se colocaron allí con fines de curación ritual. Según Godofredo de Monmouth, Merlín y 15.000 hombres navegan hacia Irlanda y luchan contra el rey irlandés Gelimanias por las piedras. Merlín y compañía ganan la guerra, y con la ayuda de un poco de magia, devuelven las piedras a la llanura de Salisbury. Ya sea que creas o no en Merlín o en la magia, se creyó que esta teoría era la verdad durante cientos de años. Si bien la historia de Geoffrey parece fantástica, tenía razón en una cosa. Las piedras mismas deben haber sido importadas. Tal vez no de Irlanda, pero no hay nada parecido a ellos geológicamente en el área inmediata durante los próximos 400 años. El origen de las piedras genera numerosas teorías. A finales del siglo XV un anticuario británico llamado William Lambert propone una fuente para estas dudas. Ahora Lombard cree que no provienen de Irlanda, sino de una cantera en Marlborough Downs, que está a 20 millas de Stonehenge. Acaba de ver algunas piedras en Marlborough y piensa que se parecen mucho a las piedras de Stonehenge. Ser claros, no es geólogo. Pero los geólogos posteriores son capaces de hacer coincidir las piedras y demostrar que su teoría es correcta. Esto es difícil de creer al principio, porque antes de la llegada de camiones, trenes, automóviles, cualquier tipo de dispositivo de transporte con una rueda, cuando estos monstruos de varias toneladas tenían que ser transportados a mano, 20 millas es una distancia bastante imponente. Estas piedras bien podrían haber venido de la luna. Hay otra arruga.
Lombard se da cuenta de que en realidad hay dos tipos de piedra en Stonehenge, las más grandes son un tipo de roca llamada sarsen, y eso es lo que hay en Marlborough Downs. También hay piedras más pequeñas de un tipo conocido como piedra azul porque se ve un poco de color azulado cuando se rompe. Y ni Lombard ni nadie puede encontrar nada como estas piedras azules en toda la región. Si bien estos descubrimientos son fascinantes, no nos ayudan a averiguar quién construyó Stonehenge con precisión, es algo que cautiva al rey Jacobo, por lo que contrata a un topógrafo superior en 1620 para desentrañar el misterio. Íñigo Jones es considerado el primer gran arquitecto de la Inglaterra moderna, es conocido por aplicar hermosas reglas de proporción y simetría griegas y romanas antiguas a su trabajo. Jones adopta este mismo enfoque cuando examina Stonehenge, pasa una gran cantidad de tiempo estudiando minuciosamente las técnicas de construcción históricas de otras sociedades que han habitado la zona. Y decide que lo único que suma, las únicas personas que una vez vivieron aquí que podrían haber construido esta cosa son los romanos. Si Jones está en lo cierto, Stonehenge podría ser mucho más antiguo de lo que propuso Geoffrey de Monmouth. Los romanos invadieron las islas británicas alrededor del año 50 a.C., y se quedaron hasta que los britanos celtas los expulsaron alrededor del año 410 después de Cristo. Así que los romanos son claramente anteriores al dominio de los britanos. En realidad, no hay una superposición real. En un libro llamado De Arquitectura de Vitruvio de alrededor del año 30 a.C., Jones encuentra que Stonehenge se asemeja al diseño y las proporciones de los diseños de los templos de Vitruvio. Porque se construyó sin techo para cerramiento. Jones concluye que debe haber sido construido para adorar al dios del cielo Calis, pero cuando se publica la teoría de Jones, se descarta de inmediato. Echa un vistazo a cualquier edificio romano y verás que está mucho más pulido y detallado que Stonehenge. A pesar del respaldo del rey, prácticamente nadie cree que sean los romanos. Durante más de 700 años, el misterio de quién construyó Stonehenge y cómo confunde a científicos e historiadores. En el siglo XVIII, tenemos a una serie de arqueólogos haciendo excavaciones alrededor de Stonehenge. Durante estas excavaciones, están encontrando todo tipo de cosas de madera carbonizada, trozos de hasta incluso cerámica romana. Todo es poco notable, alimentando una teoría de origen tras otra. Luego, en 1862, el investigador John Lubbock examina más de cerca estos diversos artefactos. Lubbock encuentra algo que, para él, es realmente asombroso. Restos humanos cremados. Ahora, para un profano, esto podría no significar demasiado. Pero para Lubbock, esto le dice exactamente quién construyó Stonehenge, y no es lo que nadie esperaba. Según Lubbock, la cremación no se ha practicado en esta área desde la Edad del Bronce, eso significa que había una civilización previamente desconocida viviendo aquí mismo de personas de la Edad del Bronce, y esa fue la que construyó Stonehenge. Es un descubrimiento importante, no solo en la historia de Inglaterra, sino un gran salto adelante en nuestra comprensión. La Edad de Bronce en Gran Bretaña abarca aproximadamente desde el 2500 hasta el 700 a.C. Parece que alrededor del año 2400 a.C., el área alrededor de Stonehenge ve la llegada de un grupo que ha llegado a ser conocido como el pueblo del vaso de campana, llamado así por sus recipientes para beber vasos de precipitados invertidos y muy ornamentados. Pero los vasos de precipitados son significativos para otro avance en lo que respecta a Stonehenge. Descubrieron cómo fundir aleaciones de estaño y cobre, mezclarlos y crear algo nuevo, bronce. Lubbock continúa excavando, y efectivamente, encuentra herramientas hechas de bronce. Esto indica que Stonehenge fue construido mucho antes de lo que la gente había entendido previamente que se había construido. Si Lubbock tiene razón sobre quién construyó Stonehenge, la siguiente pregunta es, ¿cómo? Antes de Lubbock, básicamente nadie en la comunidad científica podría haber imaginado que Stonehenge se remonta tan atrás. Creen que la gente de la Edad del Bronce era tan increíblemente primitiva que habrían carecido de las habilidades para llevar a cabo una hazaña de construcción tan increíble. ¿Cómo podían los bárbaros y los salvajes transportar piedras de 20 toneladas a 20 millas de distancia y izarlas? Inicialmente,
prevalece una idea particular. Algunos especulan que los constructores podrían haber cavado pequeños agujeros alrededor del perímetro e insertado largos postes de madera en forma de marco triangular. Luego podrían pasar largas cuerdas sobre el marco, creando palanca, y poner a un grupo lo suficientemente grande de personas en el otro extremo de esa cuerda, y deberían poder tirar de una piedra en su posición. Esta teoría está respaldada por el hecho de que se descubre un anillo de 56 pequeños agujeros alrededor del exterior de Stonehenge. Se llaman los agujeros de Oubry, llamados así por el arqueólogo que los encontró, John Oubry. Pero en 2022, el arqueólogo británico Mike Pitts argumenta que esto es imposible. Pitts ha dirigido excavaciones en Stonehenge, también ha sido editor de la revista British Archaeology. En 2022, escribe un libro llamado Cómo construir Stonehenge, y es una nueva y fascinante visión de la construcción del monumento. Según Pitts, el problema con la teoría del marco es que imagina que cada piedra de Stonehenge fue colocada en su lugar por sí misma, sin otras piedras a su alrededor. Y esto, por supuesto, no puede ser cierto. Pitts nos recuerda que Stonehenge era un sitio de construcción, de acuerdo, con todo un conjunto de piedras que se levantaban en una secuencia. No puede configurarlos usando los agujeros de Oubry y los marcos porque simplemente estarían en el camino del otro. En cambio, Pitts ofrece otra explicación. Pitts cree que las piedras fueron llevadas cerca de sus lugares finales y luego balanceadas hacia adelante y hacia atrás con palancas a ambos lados. Cada vez que se levantaba un lado, colocaban cuidadosamente rocas más pequeñas debajo de él para sostenerlo, y seguían meciéndolo y sosteniéndolo más y más alto hasta que estaba casi en posición vertical, momento en el que un tirón rápido de una cuerda podría tirar fácilmente de él a una posición vertical. La sugerencia de Pitt es definitivamente posible, pero desafortunadamente, no podemos probarla. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado nada que pueda decirnos con certeza. Si bien es posible que nunca sepamos exactamente cómo se construyó, los expertos están decididos a averiguar por qué. A principios de los años 170, un erudito inglés hace una observación innovadora. El médico anticuario masón William Stukeley descubre que, en realidad, Stonehenge está alineado con el Sol. Si te paras en el lugar correcto, el espacio entre el megalito central enmarca perfectamente el movimiento del Sol en 2 días del año, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Así que parece que Stonehenge está construido con precisión para resaltar los días más largos y los más cortos del año. Muchos eruditos especulan que lo que es Stonehenge es un calendario solar, un método de cronometraje. Los investigadores han notado que el número de piedras corresponde aproximadamente a un mes de 30 días, y ciertas piedras podrían marcar el comienzo de semanas de 310 días. Esta es probablemente la teoría más popular sobre por qué se construyó Stonehenge. Los visitantes todavía viajan al sitio para presenciar el amanecer entre las 2 grandes piedras. En cada equinoccio, es casi seguro que la alineación con el Sol se hizo a propósito. Pero eso no significa que sea el propósito, ¿verdad? Correlación no es causalidad. El hecho de que pintes tu casa de azul no significa que adores el cielo. Tampoco explica por qué hay tantos entierros en la zona. En 1958 se encuentran conjuntos de restos humanos. Esto definitivamente sugiere que el monumento no era solo una forma de rastrear el Sol. En total, se han descubierto más de 200 conjuntos de restos en Stonehenge, incluso hay evidencia de que Stonehenge podría haber sido algún tipo de hospital primitivo. 2 cráneos encontrados en el sitio muestran evidencia de cirugía rudimentaria. Pero, de nuevo, esto podría ser solo una coincidencia. Recuerda, correlación no es igual a causalidad. Sin embargo, lo bueno de Stonehenge es que todavía se hacen muchos descubrimientos nuevos con regularidad. Casi todos los años, avanzamos en nuestra comprensión de ello. Y así, la pregunta de por qué se construyó todavía parece algo que eventualmente podremos responder.
De hecho, un descubrimiento muy reciente puede habernos acercado más que nunca a la comprensión de Stonehenge, a pesar de docenas de investigaciones, todas utilizando la tecnología más moderna. El verdadero propósito de Stonehenge permanece hasta 2021, cuando un arqueólogo emprendedor finalmente responde una pregunta clave sobre las piedras azules. Así que durante al menos 400 años, la gente ha sabido que hay dos tipos diferentes de piedras en Stonehenge. Está la piedra Sarsen, que sabemos que proviene de una cantera a unas 20 millas de distancia. Pero nadie sabe de dónde viene la piedra azul. Durante décadas, los científicos trabajaron para averiguar su origen. Primero en 1923, el geólogo H.H. Thomas encontró un montón de este tipo de piedra. Una combinación perfecta, de hecho, pero donde la encuentra no tiene ningún sentido. Propone que las piedras azules provienen de las montañas Preseli en el suroeste de Gales. Está a la friolera de 150 millas de Stonehenge. Varios arqueólogos y geólogos posteriores continúan el trabajo de H.H. Thomas, y finalmente, el análisis geoquímico moderno demuestra que tenía razón. Estas piedras definitivamente vinieron de Gales, pero aún se desconoce la ubicación exacta. Luego, en 2021, el arqueólogo Mike Parker Pearson puede confirmar la cantera exacta en Gales de la que procedían las piedras azules. Es entonces cuando encuentra la última pieza que faltaba del rompecabezas. Literalmente. Cerca de esta cantera, se encuentran los restos de un círculo desmantelado, de estas mismas piedras azules. Y al igual que Stonehenge, está alineado con el movimiento del Sol. E increíblemente, Parker Pearson encuentra un trozo de piedra azul que quedó cuando fue desmantelado. Y encaja perfectamente en una de las piedras azules de Stonehenge. Ahora sabemos lo que sucedió. Esta sociedad no comenzó a construir al azar en Stonehenge, sino que emigraron allí muchos siglos antes. Vivían en Gales, donde ya estaban haciendo círculos de piedra primitivos. Y estos círculos estaban alineados con el movimiento del Sol. Parker Pearson determina que este grupo de personas decide abandonar la zona alrededor del año 3000 a.C., y desmantelan y se llevan consigo su círculo de piedra sagrada. Luego emigran a la llanura de Salisbury. Una vez que se combina el descubrimiento de Parker Pearson con algunos otros, de repente se abre la idea de que podría haber habido múltiples propósitos diferentes para Stonehenge a lo largo de los años. Stonehenge no se construyó desde cero. La forma en que lo vemos hoy, es un sitio que ha evolucionado y cambiado drásticamente en el transcurso de 5000 años. De hecho, ni siquiera comienza con piedras. En 1966, Lance y Feitbacher descubren 3 agujeros de poste en el aparcamiento de Stonehenge que, cuando se analizan, datan de entre 8000 y 507.000 AC. En este lugar, 3 troncos de árboles de madera fueron levantados por algunos cazadores-recolectores del Mesolítico temprano. Esto nos dice que un pequeño grupo de personas estaba empezando a pensar en esto como un lugar sagrado. El sitio crece en popularidad y otras sociedades comienzan a venir a visitarlo. Alrededor del año 3900 a.C., tenemos evidencia de que el área fue utilizada como este lugar de reunión masivo. Los arqueólogos han descubierto restos de un festín entre una cultura de cazadores-recolectores y un grupo de agricultores. Ahora, Stonehenge ha pasado de ser una especie de capilla al aire libre a un gran lugar de reunión multicultural y unidad. Pero todavía no hay piedras, al menos no hasta dentro de 900 años. Como descubre Mike Parker Pearson, un grupo de personas aparece alrededor del año 3000 a.C. y traen sus piedras de Gales con ellos. Los lugareños reciben a estas personas con los brazos abiertos. Dicen, por favor, pon tus piedras sagradas aquí mismo. Y todos trabajan juntos para construir un recinto circular de tierra rodeado por una zanja. Y en la zanja, levantan 56 postes. Y al igual que hicieron en Gales, los migrantes se aseguran de alinear el círculo con el Sol. Ahora bien, Stonehenge también es un calendario astronómico. A medida que pasa el tiempo, Stonehenge también se convierte en un importante lugar de enterramiento.
Hasta ahora se han descubierto hasta 240 entierros en Stonehenge. Pero puede haber más. Tiene sentido que un lugar tan sagrado en la vida también sea sagrado en la muerte. Así que ahora, es un calendario. Un lugar sagrado de reunión, un proyecto de construcción compartido entre dos culturas y un cementerio. Y alrededor del año 2500 a.C., los lugareños deciden que es hora de darle una mejora a Stonehenge. Es entonces cuando se colocan las 80 enormes piedras sarcásticas en la conocida formación circular que todavía hoy cautiva a los visitantes. Los investigadores creen que el resultado final no era el objetivo de Stonehenge. Stonehenge era como el proyecto de servicio comunitario definitivo, uniendo a la gente, lo que todavía se hace hoy en día. Incluso después de miles de años, Stonehenge sigue confundiéndonos e intrigándonos.